tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy les presentaremos nuestro trabajo de fundamentos de programación, el cual consta con explicar algo con algunos ejemplos nuestros temas que hemos visto durante las clases, y algunos de estos temas pues lo veremos a continuación. Nuestro equipo está conformado por Ortega García Santiago y su servidor García Martínez Jorge Antonio. Introducción. El desarrollo de este trabajo fue con la finalidad de tomar en cuenta todos los temas vistos en clase, desde la primera clase hasta la última. En este video se podrá apreciar algunos puntos muy importantes vistos en clase, en los cuales tendrán una pequeña explicación de ello para poder comprender lo que se vio en dicho tema y poder reforzar el conocimiento con una retroalimentación de la elaboración. Buenas tardes, voy a empezar con los fundamentos de programación. Empezaremos con los tipos de lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación de alto nivel publicado por primera vez en 1991, conocido por su sencillez. Este lenguaje de Python sirve más para el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de páginas web, por ejemplo, varias empresas lo ocupan como Google, la NASA, Netflix también. Tenemos C++, es un lenguaje de programación que proviene de la extensión del lenguaje C para que puedas manipular objetos. A pesar de ser un lenguaje de muchos años, su gran potencial lo convierte en uno de los lenguajes de programación más demandados. Este también es un poco más básico. Por ejemplo, C++ se ocupa, o sea, en sí es del grupo de lenguajes C, simplemente es nada más eso. Tenemos Java, que es uno de los lenguajes de programación más populares y utilizados. Su uso incluye aplicaciones web y móviles, así como el procesamiento de Big Data. Java tenemos que nos sirve para desarrollar las páginas web, bueno, más bien aplicaciones de Android y y juegos. Ese es Java. HTML es muy conocido también y nos sirve para las apariencias de las páginas web. Por ejemplo, eh, tenemos la página web y el diseño de la página web que lleva es lo que nos sirve HTML. Tenemos el algoritmo. Tenemos aquí sus características del algoritmo. Finito, refiriéndose a esta característica que a un algoritmo siempre va a tener un fin. Mediante esta característica el algoritmo se culmina la estructura de un algoritmo. También tenemos el orden. Los algoritmos de ordenación son procedimientos o conjuntos de instrucciones que se utilizan para organizar un conjunto de elementos en un orden específico. Estos algoritmos son ampliamente utilizados de ciencias de la computación y programación, debido a su importancia para la eficiencia y optimización de procesos. Tenemos los específicos, que son los que se llaman algoritmos al conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas. También vamos a hablar de la gramática. La gramática de la programación tiene estas dos características. El léxico. Los elementos del léxico del lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, palabras reservadas y reglas de construcción que se utilizan para poder crear nuevas palabras dentro del lenguaje de programación. Este conjunto de elementos se conoce como tokens. Tenemos el sintaxis. La sintaxis es un lenguaje de programación. Se define como el conjunto de reglas que deben seguir escribir el código fuente de los programas para considerarse como correctos para este lenguaje de programación. También tenemos aquí los distintos tipos de compiladores. Tenemos los compiladores cruzados, los optimizadores, los de una sola pasada, varias pasadas, los JIT, los incrementales, como montador, acopilador, compilador, descompilador, y así son bastantes compiladores que nos ayudan en la programación. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Ahora pasaremos al siguiente punto.
el cual es lenguaje de programación. En lenguaje de programación, el primer punto es por nivel de abstracción, el cual se divide en bajo nivel y en alto nivel. También está paradigma de programación, el cual se divide en operativos y orientado a objetivos. Otro punto es por propósito general y dominio específico. Otro de estos es por el nivel de competencia. Y por último, por forma de compilación, el cual se divide en compilados y interpretados. También esto nos lleva a Java. Java no es puro, el cual se divide en objeto y tipo de datos primitivos. Estos se dividen en enteros como byte, short, int y log. Otro de estos puntos son los reales como float y double. Otro de los puntos es texto, que este se divide en short. Y por último, lógico, que se divide en boolean, true and false. De este lado vemos que el byte se divide en 8 bits, el short en 16, el int en 32, el long en 64, el float en 32 y characters en 64. Ahora pasaremos al siguiente tema, que sería operadores matemáticos. En operadores matemáticos se divide en dos, los lógicos y el pipe. Estos son sus símbolos, para lógicos y para pipe, que en programación es AND y OR. En relacionales, estos son símbolos los cuales nos ayudan para la programación, los cuales son estos. Cada símbolo puede representar algo y nos ayudará muchísimo en el área de programación, como los que se encuentran en la parte de abajo. Para pasar a otro punto, este puede ser un ejemplo de operadores matemáticos y cómo es que se pueden usar para poder hacer arriba. La parte de arriba es un falso y en la parte de abajo está correcto. Bueno, para pasar para otro tema, pasaremos a tipos de datos. En tipos de datos son dos tablas, ya sea que los datos que vimos anteriormente y en los temas pasados se dividen en tipos de datos, variable y valor. Estos son ejemplos para poder realizar, ya sea cuando estés programando, darte una idea de cómo se puede programar. En tipos, en int, su variable es a y su valor es 5, con declaración e inicio. El que sigue es byte, su variable es var y su valor es declaración. Nuevamente double, variable b y valor no hay ninguno. En tipos nuevamente es int, variable a y con valor de 10. Nuevamente double, variable pi y valor, como normalmente es pi, 3.1416. Tipos de datos, float, variable constante y valor 4. En tipos de datos double, variable e1 con valor de 2.17. Para pasar en la otra tabla, estos se dividen en modificadores y modificadores de comportamiento. En estos modificadores, público se hace con un más, privado es con un menos, protect es con el famoso gato y parcheck con dos paréntesis. El public es stat y el protect es finado. Así como en la parte de abajo es un pequeño ejemplo como paquete final, int x igual a 1. Y pues esto sería el tema de tipo de datos. Para pasar nuevamente en los tipos de datos y lo que habíamos hablado anteriormente, en Java, enteros que es byte, short, int y log.
que int normalmente es el que se usa, como por ejemplo en este ejemplo de abajo, 8, 5 y menos 3 son números enteros, entonces se representan como int. Para los reales es hot y double. Y estos ejemplos son de números reales, que son números decimales, como 3.3, 4.22 y 3.14. Y los tres son double. Entonces, eso es lo que lo diferencia entre enteros y reales. Un ejemplo de los números enteros es este que apareció abajo, como byte es A igual a 10, que es entero, byte B igual a 5, es entero, y la operación sería byte C igual a A más B. Otro de estos ejemplos que sería el mismo sería byte igual a 10, short solamente aquí es en donde cambia, que es igual un entero, pero se puede cambiar solamente el, el nombre, y es igual a 5, y byte nuevamente es igual a C igual a más B. Entonces aquí es un casting, que es B C igual a byte, entre paréntesis A más B. En la segunda es int C igual a más B. Y en el tercero short C igual a short, entre paréntesis A más B, que los tres serían lo mismo y sería esto relacionado a los números enteros. Para pasar al siguiente punto sería otro ejemplo como float A igual a 10, float B igual a 5, float C igual a más B, float que sería el mismo, solamente cambiaría. Aquí abajo sería otro ejemplo que sería lo mismo, solamente que cambia como double y float, pero al final de cuentas todo sería lo mismo. Y para finalizar el tema de tipos de datos, pues eso fue algunos ejemplos. Y para finalizar serían estas las bibliografías que se utilizaron para el video. Muchas gracias por el video y por vernos. Hasta la próxima.